Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, bienvenidos como siempre a nuestro devocional diario. ¿Qué te parece allá donde estés? Que espero estés bien, estés bendecido, porque si estás con nuestro Señor, estoy seguro que nada te hará falta. ¿Qué te parece si me acompañas y hablamos un ratico con papá? Papá, Padre Celestial, gracias, amado Dios, por este nuevo día de vida, Señor, este nuevo día que nos das, Padre, en el que podemos servirte, en el que podemos alabarte, en el que podemos ir al trabajo, en el que podemos alimentarnos, Señor, en el que contamos con salud y podemos caminar, podemos coger un transporte público, podemos movilizarnos, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, por esa noche anterior en la que nos diste un techo, Señor, en la que nos diste unas cobijas y un abrigo para protegernos del frío, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy pudimos levantarnos, abrir nuestros ojos y poder abrir la llave y ver que había agua en nuestros hogares para poder bañarnos, para poder hacer un desayuno, para poder alimentarnos. Gracias, Señor, porque has dado la provisión, Señor, para que podamos sostenernos nosotros y nuestras familias. Gracias porque sabemos que todo proviene de ti, porque todo lo bueno proviene de ti, Señor. Gracias, amado Dios, y en esta mañana, Señor, tal vez hay algunos hermanos que tal vez estén pasando por dificultad, Señor, que tal vez no tienen para el mercado, no tienen para el alimento. Te pedimos que seas tú dando esa provisión, que seas tú tocando esos corazones, que seas tú llegando a esos hogares, Señor, que no cese lo que hay en esas alacenas, así como hiciste con la viuda de Saretra, Señor, que nunca cesó la harina, nunca cesó ese aceite, Señor, hasta que cayó el agua, Señor, y hasta que tú abras esas puertas de empleo, hasta que tú abras esas puertas de provisión, Señor, que no cese lo que hay en esos hogares, que no cese el alimento, Señor. Tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Y creemos en lo que tú dices, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, Señor. Si tú no mientes, tú siempre dices la verdad, Padre Celestial. Tú siempre cumples lo que prometes y sabemos que no nos vas a desamparar y que así como diste solución a lo más difícil, a lo que era imposible para nosotros, que era la salvación, salvarnos de una condenación eterna, Señor. Si le diste solución a ese problema, le puedes dar solución a cualquier problema terrenal que podamos tener, Señor. Si le diste solución a nuestro problema espiritual, le puedes dar solución a cualquier problema de salud, a cualquier problema económico, a cualquier necesidad, Señor, le puedes dar la solución. Tú puedes dar esa plenitud, esa llenura, Padre Celestial, y por eso acudimos cada día a ti, Señor, para agradecerte, para pedir perdón por nuestros pecados si te hemos fallado, si hemos caído, Señor, en adulterio, en fornicación, en robo, en mentira, en chisme, Señor, tal vez en orgullo, Padre Celestial. Si hemos caído en algo de esto, acudimos hoy a pedirte perdón, sabiendo que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor, sino que siempre estás presto para levantarnos, para decirte: levántate, vete y no peques más. Eso es lo que esperas de nosotros, que no volvamos a caer, y por eso das gracia, das amor, Señor. Y si das solución a eso, Padre, que no merecemos perdón por lo que hacemos en contra tuya, pero tú nos perdonas, puedes dar la provisión a cada uno de estos hogares, puedes dar la sanidad, puedes dar la salud, Padre Celestial. Tal vez puedes hacer un milagro de repente, puedes hacer que los órganos se renueven, o puedes usar la medicina, los medicamentos, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, Señor, para hacer este milagro. Gracias, amado Dios, en esta mañana. Gracias por siempre escucharnos, porque sabemos que estás ahí presto a nuestras oraciones, que es porque sabemos que nuestras oraciones suben como olor fragante, nuestras oraciones, nuestras alabanzas suben hacia ti, y tú siempre estás ahí presto para escuchar a tus hijos, Señor, como ese buen Padre que eres, ese buen Padre. Gracias, Señor, por ser ese Padre tan amoroso, tan grande, tan misericordioso. Gracias, Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz por nosotros, por ser ese justo que se entregó por nosotros los injustos, Señor.
por ser ese Jesucristo santo que no cometió pecado, sin mancha y sin arruga, pero que fue para que nosotros tuviéramos esa vida eterna y no tuviéramos que cargar ese peso del pecado. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por siempre habitar dentro de nuestros corazones, por ser ese guía, por ser ese consolador, por ser ese que habla en nuestra conciencia. Gracias, Espíritu Santo, por cuidarnos a diario, y perdona si hemos pecado, si te hemos llevado a sitios que no quieres estar, si hemos hablado de lo que tú no quieres escuchar, si te hemos entristecido, si te hemos contristado, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia Tierra Deseable, Dios te continúe bendiciendo. Exaltemos al Rey, vamos. Vamos con nuestras palmas arriba, aquí. Decimos: mi vergüenza el sepultó. Cántalo conmigo, mi hermano, vamos, alabemos. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó, me liberó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Más tu perdón, más tu perdón me liberó. Decimos: tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Cuando dan un grito de júbilo. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Vamos, grítalo con fuerza. Más tu perdón, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz, vamos, cántalo. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Y cuántos son libres en Jesús? Amén. Seguimos con el ritmo de nuestro palmas, vamos. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. ¿Ahora qué? Ahora soy. ¡Aleluya! ¡Vamos con fuerza! Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. ¿Y qué dice? Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
iglesia, muy buenos días, mil bendiciones. Recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde Cúcuta, en el nombre del Señor Jesús. Y hoy nos corresponde un devocional maravilloso en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Pero antes de que leamos este texto, quiero invitarte, si tienes la oportunidad, donde quiera que estés, en la casa, en el trabajo, donde te encuentres en esta hora, que leves una oración conmigo y pidamos a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pido que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, que bendigas a cada amigo, a cada hermano que dispone, que saca estos minutos para adorarte, para alabarte y para escuchar tu palabra. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Cuando leía este capítulo, siempre me ha gustado mucho esa historia de Elías. Me ha emocionado mucho leer esas historias que nos llenan, que nos fortalecen de fe, que nos llenan de gozo y que nos llenan de alegría. Y cuando leía este devocional, me acordaba de un canto que cantábamos mucho en la iglesia hace algunos 10, 12 años atrás, que dice así: yo espero un milagro hoy, todo es posible a todo aquel que cree. Yo creo en su palabra y en su amor. Yo espero un milagro hoy. Bendito sea el Señor. Creo que todos los días estamos esperando la mano de Dios sobre nuestras vidas. Estamos esperando su misericordia, su bondad sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra descendencia. Siempre estamos esperando en Dios, porque Dios es nuestra fuerza y es nuestra esperanza. Bendito sea el Señor. Y la palabra de hoy, este capítulo es maravilloso, porque en este capítulo encontramos varias partes donde vemos cómo Dios obra de maneras sobrenaturales. Y quiero leer el primer versículo del capítulo 17. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estaba hablando una palabra contundente a ese pueblo. Dice aquí: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dice el 4: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Bendito sea el Señor. Y cuando leemos esta palabra, Dios da una orden a Elías para que vaya a ese arroyo, para que se aparte por un momento. Elías se aparta después de haber determinado una palabra fuerte de parte de Dios en ese entonces, y va a ese arroyo. Pero aquí tú y yo vamos viendo una historia, cómo se va desarrollando una historia. Se va desarrollando una historia maravillosa que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo Dios obra de una forma sobrenatural. Me gusta mucho esta parte cuando dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Muchas veces, iglesia amada, Dios nos envía a algunos lugares, Dios nos aparta con un propósito. A veces tenemos tiempos donde tenemos que estar solos. Más adelante en algunos capítulos vemos que Elías tuvo que irse a una cueva y vemos la historia. Son historias maravillosas que hacen que nuestra fe se fortalezca. Pero Elías, en obediencia, va a ese lugar. En las circunstancias de nuestra vida, en los tiempos de nuestra vida, tal vez tú y yo hemos tenido que estar un poco aparte de muchas personas. Hemos ido a una cueva, hemos ido a un lugar aparte de muchas cosas. Pero Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas que Dios hace. Tal vez Él nos aleja porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Dice aquí el 4: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Creo que
pensar nomás, iglesia amada, en esta historia en que unos cuervos lleven de comer al siervo de Jehová, para mí es maravilloso. Y lo que quiero decirte hoy, iglesia, es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que Dios hizo a través de esos cuervos que llevaban alimento a Elías, hoy en el presente lo podemos vivir nosotros también. Dios va a utilizar cualquier forma con tal de bendecirte a ti, iglesia amada. Y no sé, amigo que me escuchas en esta mañana, iglesia que me escuchas, ¿en qué circunstancia tal vez tú estás? ¿En qué lugar estás? ¿En qué cueva estás? ¿En qué arroyo estás? Estás tal vez esperando una respuesta de parte de Dios. Estás en una cueva, en una desesperación, tal vez de empleo, de salud, de tantas cosas que nos agobian humanamente. Porque muchas veces cuando estamos ahí solos, tal vez Elías dijo, Elías dijo, me voy para allá. ¿Y qué? ¿Qué va a ser de mí? Pero algo que tú y yo tenemos que tener claro, iglesia, es que cuando Dios determina una palabra es porque Dios va a obrar de formas que tú y yo nunca nos imaginaremos. Creo que es el tiempo donde Dios está obrando de una forma sobrenatural. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Dios se está manifestando en una manera sobrenatural sobre su pueblo. Posiblemente tú estés esperando algo de parte de Dios y veas que es imposible, pero si es necesario que Dios tenga que utilizar personas de las cuales tú ni siquiera esperas un saludo, pues Dios la va a utilizar con tal de cumplir su palabra en ti. Bendito sea el Señor. Tal vez vemos nuestro alrededor, vemos nuestro entorno y posiblemente pensamos que nada va a pasar. A todos hemos pasado por esas circunstancias donde nos vemos afrentados a tantas circunstancias que decimos, hasta aquí me trajo el agua. Pero yo quiero decirte en esta mañana que puedo dar testimonio de que en los momentos más difíciles de mi vida, de mi familia, he visto cómo Dios ha levantado su mano y ha extendido su mano y nos ha levantado para su gloria. Entonces, iglesia amada, Elías iba al arroyo, pero me maravilla mucho cuando dice, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Yo me acordaba, yo espero un milagro de Dios. ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando de Dios? Solo tienes que esperar, porque Dios lo va a hacer en el tiempo perfecto. Elías se quedó en el arroyo y los cuervos le sustentaban. Dios enviaba cuervos. Pues déjame decirte que Dios abre puertas, y cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Bendito sea el Señor. Y dice así, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Que algo maravilloso. Lo tremendo de esto, iglesia, es que Elías hizo conforme a la palabra del Señor. Tal vez Dios nos está dando desafíos hoy. Tal vez Dios nos está ordenando algo. Pero si yo hago conforme a mis fuerzas, de seguro no voy a recibir. Pero si hago conforme a la voluntad de Dios, recibiré lo que tanto he anhelado y lo que tanto ha anhelado a mi generación. Elías dice, y hizo conforme a la palabra de Jehová. Y el secreto de la bendición de Elías, el secreto de manifestarse el poder de Dios sobre Elías, que fue obediente. Dice aquí, y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, mire qué maravilloso, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Bendito sea el Señor. ¿Saben, la iglesia? Yo me maravillo y me pongo a pensar cómo sería esta escena. Elías sentado a la orilla de un riachuelo, de un arroyo, y ver cómo llegaban los cuervos. Mira lo que dice la Biblia, dice la palabra, un cuervo trayendo carne, un cuervo trayendo pan. ¿Y dónde humanamente podíamos pensar que esto podría pasar? Y lo que te decía anteriormente, las cosas de Dios, iglesia amada, no las podemos entender. No tenemos racionamiento cuando Dios obra de una forma sobrenatural en nuestras vidas.
todo muchas veces llega a un punto en que estamos perdidos, pero Dios obra de formas sobrenaturales. No sé, creo que en alguna ocasión te conté que cuando salimos hace ya vamos para 13 años de salir de Bogotá, vinimos aquí a Cúcuta, y hoy cuando leí esos días que he estado leyendo esa palabra me ha tocado mucho. Eh, Los primeros meses que llegamos aquí a Cúcuta, después de que salimos de Bogotá, fueron meses bastante duros, iglesia, bastante difíciles. Fue como ese arroyo, como esa cueva de Elías. Llegamos de Bogotá, salimos en una palabra que Dios nos da. Fue muy duro, fue muy difícil despegarnos de la iglesia, despegarnos de todo, porque amamos a Tierra Deseable. Aún estamos aquí, amamos a esos pastores y fue muy duro. Y en ese proceso, iglesia, de 11 meses, 10 meses estando aquí en Cúcuta, me tocó la situación de la cueva, me tocó la situación del arroyo. Y te cuento esto, iglesia, porque quiero que tu fe, que ese testimonio, dice que el testimonio hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe tome fuerzas. Y estando ya los 11 meses de estar acá en Cúcuta, iglesia, una noche salgo de la iglesia de ministrar, un culto maravilloso, glorioso. Voy con mi esposa al apartamento donde vivíamos, llego a casa, y cuando llego a casa, iglesia, abro mi nevera y parecía una fuente luminosa, solo agua y luces. Miro mi alacena y no había nada. Quedamos con mi esposa en shock, porque era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a esto. Nunca nos habíamos enfrentado a eso. Mis hijos eran muy pequeños, y mis hijos me decían, me acuerdo, papá, ¿qué vamos a comer? Y en esa noche no había nada que comer, iglesia. No había nada en nuestra alacena, no había nada en nuestra nevera. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué esto? Pero me acuerdo, iglesia, que dejé mis hijos en la sala, salí hacia el patio de esa casa donde vivíamos al principio cuando llegamos en Cúcuta, y levanté mis manos al cielo. Dije, alzaré mis manos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me acuerdo, iglesia, que me quebranté tanto en ese lugar. Y le decía a Dios, tú no me trajiste aquí, tú eres mi provisión, Dios mío. Pero en medio de esa cueva, de ese arroyo, donde no oía nada por ningún lado, mis hijos eran muy pequeños, alguien golpea la puerta. Venía una bolsa, me acuerdo, con 5 empanadas muy grandes y un sobre, me lo dan. Cuando yo llego, sorprendido, yo, Dios mío, habían 5 empanadas y había un sobre con dinero. ¿Y por qué te cuento esto, iglesia? Lo cuento un poco con el corazón en la mano, porque Dios tenía que enseñarme que Él era mi provisión. Aquellos niños pequeños, hoy en día, lo digo para la gloria de Dios, están casi terminando sus 2 carreras universitarias. Mi hijo menor está terminando su carrera. Y en aquel entonces yo no veía nada, iglesia, porque estaba en esa cueva esperando el milagro de Dios. Es fácil, iglesia amada, se me ha ido el tiempo en este devocional, pero quiero dejarte esta reflexión. Muchas veces es fácil decir, Jehová es mi pastor, cuando tú y yo lo tenemos todo. Cuando llegamos a casa y todo está ahí, la provisión está. Pero otra cosa es cuando tú no tienes nada, o cuando estás pasando por una necesidad, o cuando estás en enfermedad y puedes decir, Jehová Rafa, mi sanador, o cuando cuando no tienes nada y dices, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, en esas circunstancias es cuando tú y yo vemos que nuestra fe es probada para que el milagro de Dios se haga efectivo. Lo que quiero decirte en esta mañana, iglesia, es que no importa por donde tú estés pasando. Elías vio la mano del Señor. Elías obedeció al Señor y Dios lo sustentó. Y lo que quiero decirte hoy, iglesia amada, es que no importa lo que tú estés esperando, sea un milagro de salud, sea un milagro financiero, sea un milagro sentimental, lo que tú le estás pidiendo a Dios. Si esperas en Jehová, Jehová no te dejará en vergüenza. Jehová responderá tu petición. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y si tú sigues leyendo ese texto, vas a ver los milagros tan maravillosos que hizo Dios. Vas a ver la obra gloriosa del Señor en Elías. Vas a ver todo lo que Dios hizo a través de su siervo. Y vas a ver el proceso ministerial de Elías que empezó. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor que Dios obrará a tu favor. Yo espero un milagro hoy.
todo es posible para todo aquel que cree. Creo en su palabra y en su amor. Yo espero un milagro. Iglesia amada, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor sea pronto a tu petición. Bendiciones, iglesia amada. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús pido, Señor, por cada hermano, por cada amigo que está hoy conectado a las redes sociales escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, te pido que tú desates una bendición gloriosa sobre su vida, Dios mío. Que tú rompas, Dios mío, Padre, que tú rompas, Padre, las fuentes de los cielos en bendición hacia tus hijos, hacia tus hijas, Padre, hacia tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.